quiero presentar al licenciado Moreno. El licenciado Moreno, tengo entendido que nació 2 días antes de lo previsto, porque nació el 15 de octubre, y fue entre 2003 y 2006 secretario de Comunicaciones y de la Nación y secretario de Comercio entre 2006 y 2013, para luego ser agregado económico en la Embajada Argentina en Roma. Es licenciado en Economía, pero hay una serie de atributos en el licenciado Moreno que hace especialmente interesante este intercambio. Primero, es una persona completamente directa y frontal. No va a haber que ir buscándole qué quiso decir el licenciado Moreno, a qué se refirió o a quién se refirió. Eso va a ser claro y va a ser directo. Lo segundo, es una persona formada académicamente y formada en la experiencia de la formulación de políticas públicas en agencias del gobierno particularmente desafiantes. Esas dos condiciones, su frontalidad y su formación, hacen que este intercambio sea por naturaleza un desafío para todos. Y es bueno porque cuanto más desafiante es un intercambio, más formativo es. Pero la tercera característica que hace relevante este intercambio es su visión cristiana de la vida pública o de la sociedad, o como una sociedad debería ser. Y eso lo hace particularmente rico. Y sabemos que él tiene un gran ejercicio en compartir sus experiencias, y todos hemos disfrutado y aprendido de sus debates con gente como Jorge Altamira o Carlos Marlatón. Entonces, nos sentimos muy agradecidos por su presencia, licenciado. Y yo tengo entendido, hablando con Luciana, que usted prefiere directamente pasar a un intercambio. ¿Es así o tiene algunas palabras iniciales? Con todo gusto, me parece que lo más rico va a ser que el encuadre de cómo nosotros estamos viendo la coyuntura y el futuro, o sea, el diagnóstico, la prognosis, sea en función de las preguntas. Pueden, no sé cuál es la mecánica de ustedes, pero podemos sistematizar 3, 4, 5 preguntas y después las contestamos todas al mismo tiempo, o hacemos pregunta y respuesta como ustedes quieran. Y ustedes Bien. me dirán de cuánto tiempo disponen, así nos vamos ordenando un poco y yo también. Nosotros pensábamos, la verdad que no queremos sacarle más tiempo, pero 1 hora estamos felices de dedicarle, si no es mucho para Ok, usted. son Pero las, todo va son las pensando, 7. usted reconoce, licenciado Moreno, que usted despierta pasiones. Entonces, es muy difícil que si alguien haya querido estar acá, no quiera estar acá por algún motivo, algo que le tenga en la cabeza. Y yo no quiero que nadie borre eso, ni sea positivo ni negativo, pero quiero repetir que el foco es a futuro. Y quiero empezar para conocer mejor cómo usted mismo se ve, porque esto también tiene que ver con la reflexión. Yo quisiera saber si usted, que seguramente la ha hecho en más de un círculo, realiza alguna autocrítica de su actuación pública, y tan importante como eso, si hay algún elogio que su actuación pública debería haber recibido y no recibió, le pido que deje la humildad un poquito a un lado y lo realice, porque esa es también una manera que tenemos de ver cómo el actor político se percibe. Porque usted ha combatido grandes medios de comunicación que tienen mucho llegada. Entonces, antes que nada, usted tiene la palabra, antes que la tengamos nosotros. No, mire, autocrítica sí. Como secretario de Comunicaciones, yo consideraba y considero actualmente que ahí están haciendo preguntas, pero yo no las voy a poder memorizar si alguien no las... No. Yo los agrupo y después le doy la palabra para que Okay. la formulen, para no estar saltando de temas. Ok. Cuando fui secretario de Comunicaciones, tuvimos 2 hallazgos. Uno fue la política satelital. Eso empezamos en el año 2003, cuando el país estaba como estaba, pero si no perdíamos la posición a mano de los ingleses. Ese es un sistema de coordinación internacional, pero bueno, uno tiene que colonizar la posición, y colonizar la posición significa poner un satélite que transmita 10 segundos. Son detectadas por las antenas, 3 antenas para la ubicación a lo largo del mundo. Bueno, ese fue un logro
Si no, se la quedaban los ingleses la posición. Cuando uno le dan la posición, si no la coloniza, el que seguía precisamente eran los británicos, con lo cual para nosotros era un doble conflicto, que perdiéramos la posición y que la siguieran los británicos. Me parece que haber recuperado, tuve que romper el contrato que nos vinculaba con Macri porque no pagaba el canon, es una característica familiar. Así que bueno, ahí se cortó por lo sano. Me parece que esos son los dos hechos, digamos, interesantes. Me parece que no puse el énfasis suficiente. Mi planificación para el sector de comunicaciones era no el teléfono celular, sino el teléfono fijo inalámbrico. Creo que ese era un hallazgo interesante. Se estaba empezando a desarrollar eso con Huawei. Yo viajé a China, la traje a Huawei para acá, la de ahora, la del lío, esta de la 5G. Pero ellos tenían un plan de negocios en ese momento que coincidía con el nuestro acá, que era, nosotros éramos muy dependientes de la tecnología celular, comunicación celular, que también podíamos abordar, pero podíamos tener cierta autonomía con un costo mucho más bajo de la comunicación, con una tecnología de telefonía fija, alámbrica o inalámbrica. Bueno, cuando yo me fui de comunicaciones eso se perdió. Huawei vino, puso una fábrica acá que estaba en Campo de Mayo. Yo se la di al ejército para que administrara eso. Al ejército le interesaba porque el tema de la defensa nacional con una comunicación alámbrica, o sea, fija, inalámbrica, es mucho más segura que la de celulares. Bueno, hay algunas bombas por ahí que cuando se tiran colapsa el sistema de comunicación por celular, incluso a la satelital y demás, en cambio la otra. Bueno, me parece que hubiese sido un hallazgo que nosotros avanzáramos por ese lado. Obviamente el plan de negocio de las telefónicas fue por otro lado, cuando yo me fui esa idea se abandonó. Y entonces, bueno, ahora tenemos una red de comunicaciones celulares, obviamente, la fija prácticamente no se usa, es muchísimo más costosa, sin tecnología propia, en eso somos absolutamente demandantes de la tecnología internacional. Bueno, me parece que esa es una instancia que podríamos haber transitado. En términos de beneficio-costo es absolutamente menor. De hecho, cuando uno tiene un teléfono inalámbrico con el suficiente alcance, que sea celular o que sea inalámbrico, y vos entras por el alámbrico de tu casa, es exactamente lo mismo. O sea, es un problema de tecnología. Pero bueno, fue lo que pasó. En la Secretaría de Comercio sí, es un poco más complejo. El pueblo sufrió mucho. Una semana ya se había muerto Kirchner y algunos muchachos malos hicieron faltar el aceite, la harina, faltó el azúcar durante prácticamente una semana. Y eso generó mucha angustia, sobre todo en los compañeros de mi generación y en los mayores, digamos, algunos ya se han muerto, porque el caso de mi madre, digamos, yo tomé conciencia con mi madre cuando salieron a comprar y no consiguieron aceite, harina y azúcar, y mi mamá, que bueno, obviamente era 20 y pico de años mayor que yo, pensaba que venía un golpe militar, se angustiaron mucho, porque cuando éramos chicos los golpes estaban antecedidos por un desabastecimiento de esos productos clave. Y esa es pura responsabilidad del secretario de Comercio, digamos. El primer trabajo del secretario de Comercio es que el mercado esté abastecido. Faltó carácter ahí para que eso no pasara y eso angustió. Esa es una espina que me quedó grabada ahí, marcada. Después lo demás fueron las cosas que hicimos. Si alguno te abrazaba en la calle y te decía llorando, volví a comer asado, gracias a usted, ese tipo de cosas. Para mí ya está, eso es lo que tiene que hacer. Pero esa semana de desabastecimiento fue una semana muy picante, ¿está bien? Muy picante.
se podría haber resuelto. A los 2 o 3 días se podría haber resuelto, pero recién lo resolví a la semana. Me faltó un poco de carácter. Me faltó ponerle un poco más de ínfulas a las decisiones tomadas. Es casi como que te hicieron renunciar a tu religión y vos dijiste que sí, en vez de que te mataran. Y eso no me gustó. Pero bueno, algunos me han dicho que no tenía alternativa, que esto, que aquello, que acababa de morir Kirchner, que estábamos todos conmocionados, que esto, que aquello. Bueno, no importa. Uno siente que defeccionó en ese momento. Claro, ustedes, si yo no se los cuento, ni se acuerdan. Los que son más pibes ni se acuerdan, y los otros, salvo que estuvieran muy justos, ni se van a acordar, porque, no sé, estoy viendo algunas caras, pero no me parece que es que recién compran la botella de aceite cuando se quedan sin aceite. En general tienen, y tienen el kilo de azúcar, y tienen la harina. O sea que esto es para la gente muy necesitada, ¿no? Y faltó mercadería. Pero bueno, esto es un poco la respuesta a tu pregunta en cuanto a las autocríticas. Muchas gracias. Hay una respuesta ahí sobre, porque su relato sobre el tema de la telefonía, el tinte es de una oportunidad perdida, quizás no central y no irrecuperable, o sí, pero para poner el tono mirando hacia el futuro. Hay un discurso ya instalado de que lo que hagamos, incluso si lo hacemos bien a partir de ahora, los beneficios no los vamos a ver. Lo van a ver nuestros hijos y nuestros nietos, etc. Sin embargo, hay algunas personas que sostienen que Argentina tiene esa capacidad casi mágica, mística, de levantarse permanentemente de las ruinas, y que si el esfuerzo fuera sincero y bien organizado, nosotros, incluso los mayores de los que estamos acá, podríamos ver algún brote, no en el sentido reciente de la palabra, sino verdadero. ¿Usted qué piensa respecto a esa capacidad de resiliencia de nuestro país? Estoy hablando del tejido social, del tejido productivo, de los recursos naturales. Mire, si hacemos lo que hay que hacer en las próximas semanas, y que son claves, también podemos terminar en un proceso anómico, ¿no? Pero obviando el proceso anómico, que es el peor proceso de cualquier sociedad, el peor proceso de cualquier sociedad. Si evitamos eso, y tomando la opción positiva, el año que viene podemos crecer sin ningún problema al 15%, y en los próximos 3 años recuperamos todo lo perdido, y en 2 lustros tenés otro país, y en 30 años tenés un ingreso per cápita de $30.000. Así que la Argentina en eso es extraordinaria. Pero bueno, tenemos que hacer bien lo que tenemos que hacer, y esa es la duda que tengo, sobre todo con el actual gobierno, ¿no? Un gobierno, es muy difícil, 2 gobiernos seguidos con la característica del de Macri y del de Alberto Fernández. Muy difícil, muy difícil. Es como que Dios nos está poniendo una prueba demasiado exigente, ¿no? Demasiado exigente. Pero bueno, por algo será, qué sé yo, será Por favor, porque... caracterícelo a ambos, ya que son un bloque en su mirada. Bueno, el anterior fue un vago y un ignorante. ¿Está bien? Un vago, muchacho no está formado, no le gustaba trabajar. Y no solo era él, yo lo conocía casi todos. A Macri por el tema del gobierno, y a su equipo porque eran los muchachos que estaban en la municipalidad. Esos muchachos que a las 6 de la tarde están con pantalones blancos, recién bañados, pero resulta que es un día jueves. Vos decís, pero si no laburás los jueves, no laburás los miércoles, ¿viste? Está difícil. Todo lo que estoy viendo acá son muchachos que laburaron, estamos todos con cara de cansado, porque son las 7, 7 y pico, estás cansado. Algunos empiezan a las 6, otro a las 8, otro a las 9, pero todos estamos cansados, estamos chivados. No va a haber ninguno acá de pantalones blancos. Y bueno, no había ministro de Macri cuando era jefe de gobierno que no a las 6 de la tarde no estuviera de camisita celeste recién planchada y pantalón blanco. No habían laburado, son vagos. Es un sistema de vagos, pero aparte muy inepto, muy inepto. El problema que tenemos con este gobierno
es el primer gobierno peronista que no adscribe a los principios y valores. Tiene una El primero. cabeza... En el peronismo, no, el peronismo es el primero, lejos. No te pueden gustar nuestros principios y valores. Como no tenemos otros, morimos con la bota puesta. Nos tienen que sacar a bombazo. Pero este es un gobierno, entre comillas, que votó el peronismo, pero que no adscribe a los principios y valores fundantes de la familia, del hombre, de la comunidad, en el orden que quieras. Entonces eso para nosotros se nos hace muy difícil, te desordena. Fue lo que pasó con la policía el otro día, ¿no? O sea, había dos principios que estaban en puja, el principio de autoridad y el principio de rebelión. Y bueno, obviamente no podía haber principio de autoridad porque los que mandan no corren la suelta de sus subalternos, ¿no? Los subalternos están mal dormidos, mal comidos, mal vestidos y mal pagos, y los que mandan no. Entonces no hay principio de autoridad, va el principio de rebelión. Pero el problema de un principio de rebelión en la policía es lo que vos viste. Fue la primera vez que la policía encima no se revela como cuerpo, sino como subcuerpo en cada departamental. Fue un lío. Yo ya el año pasado decía, guarda muchachos, cuando las bandas policiales empiecen a caminar, esto estamos en un lío muy grande. Por eso el concepto de anomia es un concepto muy importante. Cuando uno quiere describir lo que puede llegar a pasar en el tejido social. Entonces, si no vamos a la anomia, Dios no lo permita, o bueno, Él sabrá por qué lo hará así, nuestro trabajo es tratar de impedirlo, la Argentina poder resolver los temas rápidamente. Este gobierno, al no ser un gobierno de principios y valores, o se hace peronista y empieza a gobernar como un peronista, o terminamos muy mal. Entonces, un gobierno de vago e ignorante y un gobierno que le sigue sin principio y valores, estamos en un lío muy grande. Pero muy grande. Muy grande. ¿Está bien? Muy grande. Ahora, licenciado, un tema es qué hacer y cómo, y otro quién lo realiza. Hay gente que, seguramente digo, no estoy hablando de nadie en particular, pero gente de este grupo, que habrá apoyado al gobierno anterior y al actual, y quizás, si en estos últimos minutos de sus comentarios hubiera dicho yo, estoy hombro a hombro con Moreno, pienso distinto, actúo distinto, pero quiero lo mismo. Entonces, ¿cómo se hace para llamar a esa gente? La única puerta de entrada, ¿vieron la palabra del Señor que dice, es más fácil que un rico pase por el ojo de una aguja? La salvación de la Argentina pasa por la boleta de afiliación al Partido Justicialista o se puede trabajar desde otros lados. No, la salvación pasa por un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. Ese es el título. Y para eso hay que trabajar. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, es un hecho básico. Ahí en todo caso tenemos una diferencia con algunos sectores vinculados a la reforma, pero sobre todo a los sectores sajones de la reforma, por la tasa de ganancia. Con eso que vos acabás de decir, será más fácil que un rico pueda ver por el ojo que... Bueno, hay unos sectores del cristianismo que dicen que es al revés, digamos, ¿no? Que el que sea rico en la tierra es el premio de Dios y vos lo tenés que utilizar, y que para ser rico en la tierra la tasa de ganancia tiene que ser la máxima que pueda. Bueno, yo en eso tengo una visión católica de la tasa de ganancia, digamos, ¿no? Desde la propiedad privada, que Dios te la da, pero para el bien común, y maximizar la tasa de ganancia no necesariamente siempre te lleva al bien común. Pero bueno, ahí entraríamos a cómo hacemos para que las empresas sean rentables, pero yo tenga también un poder adquisitivo importante de los salarios y generemos una comunidad que sea libre con un gobierno esclavo y no un pueblo esclavo de un gobierno, que esa es la visión marxista. Bueno, esas son las visiones que tenemos al interior de los cristianos también. Bueno, también los judíos tienen su visión, los musulmanes tienen la suya. Tratamos de interactuar. No vas, obviamente, el rol de la tasa de interés en la acumulación de capital cumple un rol fundamental, y en su momento San Agustín fue el único que intentó decir,
cuál podría ser una tasa de ganancia justa y razonable en función del capital total empleado en un emprendimiento. Pero el mundo va yendo y la injusta distribución de la riqueza también hace parte, en mi humilde opinión, del pecado original. No te olvides que dentro de la Iglesia Católica están los liberales que te plantean al revés, que la escasez también es el virtuosismo que le plantea Dios al hombre para superarse. Yo digo al revés, Dios no plantea ninguna escasez porque es completo, el pecado original es el que me hace la injusta distribución de la riqueza y del ingreso, entonces que tengas pobreza y riqueza. Bueno, estos son los debates que todavía seguimos dando, a veces se saldan, a veces no. Su Santidad lo saldó este debate en un discurso extraordinario que hizo ahora en febrero en la Academia Pontificia, pero bueno, es su santidad. Y otros estarán pensando que ese debate no saldó nada. No se saldó. Bueno, yo en ese esquema te digo, no es la necesidad de afiliarse a ningún partido. La gente va a ser peronista al margen que se afilie si hacemos la cosa bien. No es necesario, así que no es un problema de afiliación, estamos hablando en otro plano. Estamos hablando en el plano de lo correcto. Bueno. Y en ese sentido, hay Jordán de Villa Gesell, perdóname Jordán, le voy a contar yo la pregunta. Él dice, ¿qué opina usted de la grieta? Y yo le agrego, la grieta es una consecuencia natural de un reflejo de la sociedad, muy posiblemente, seguramente, pero sirve para tamizar quiénes están subidos al barco de este proyecto nacional productivo y quiénes no, o es una tragedia redondamente, que hay que de alguna manera superar. No, mire, yo inicié un diálogo con los sectores del campo. Estamos hablando, cuando hablo del campo, es la pampa húmeda. Campo hay en toda la Argentina, pero saco las economías regionales porque eso no. Que el tomate, que la yerba mate, que el limón, que bueno, eso no hace parte de lo que uno piensa cuando dice el campo. Cuando hablamos del campo, y no estamos hablando de la pampa húmeda. Estamos hablando de soja, maíz, trigo y ganado, que son los cultivos alternativos en las tierras donde Dios fijó su mirada, ¿no? Hay 2 o 3 lugares donde Dios fijó su mirada en la tierra. Uno es esta, la pampa húmeda, otro es Ucrania, y el otro es Angola. Pero el problema de Angola es que está lleno de minas antipersonales, tuvieron 40 años de guerra civil, ahora dicen que hay alguna tecnología que ya con algunos robots que van sacando las minas, pero bueno, es un lío. Eso explica por qué hice tantas misiones comerciales a Angola, ¿no? Porque la tierra de ellos es exactamente igual a la de La Pampa y ahí teníamos toda la siembra directa, bueno, no importa. Después lo que dice la nata, pero esta es la cosmovisión y por eso Arcor se fue a Angola y nosotros dominamos bastante, Arcor domina bastante ese mercado porque se pudo instalar en Angola, hizo una inversión de 22 millones de dólares y hoy somos una empresa argentina bastante dominante en ese mercado. Pero bueno, fuera de eso, iniciamos un debate y ahí tenemos una grieta que no tiene solución, que es entre los dueños de la tierra y el resto de la población. No tiene solución porque el sistema capitalista, al menos el capitalista, sistema feudal sí, pero el sistema capitalista no retribuye los títulos de propiedad. Los títulos de propiedad, o sea, el derecho de propiedad te da el derecho al uso, para ponerlo, uso exclusivo incluso, para ponerlo en función del bien común, pero no para que vos vivas del derecho de propiedad, eso no es cierto. Vos vivís de tu trabajo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Quizás el título de propiedad lo que te permite es que vos tengas un trabajo distinto a otro cristiano que no tenga el título de propiedad. Pero no existe en el sistema capitalista la retribución al título de propiedad, porque no es un factor de producción. Y en la pampa húmeda, los dueños de la tierra se llevan un tercio del fruto producido. Un tercio. Pero eso, ¿cómo se lo llevan? Va al costo del producto. Porque si vos haces 3 tercios, o sea, el total, y un tercio lo sacás para dárselo al señor feudal, obviamente que ese tercio tiene que estar en los costos de los otros 2 tercios.
pero los costos de esos 2/3 resulta que es el precio de la comida. O sea que vos hacés 3 enteros, digamos 3/3, pero 1/3 va a los costos, pero no va a la venta, porque se lo das al dueño de la tierra. Claro, entonces tenés un lío bárbaro, tenés la comida cara. Para tener la comida cara, o tenés los que no compran la comida, o tenés que con tu trabajo tenés que comprar la comida. Ahora, si con tu trabajo tenés que comprar la comida cara, el problema es cuánto tenés que ganar. Y si lo que vos tenés que ganar no tenés la productividad suficiente en el sector industrial o servicio para competir con los chinos, los alemanes, los norteamericanos, lo que fuera, tenés un problema muy serio. Bien, esto se resuelve en un país que está donde está Argentina, con 2 bienes que tienen que estar casi, te diría, proporcionalmente baratos con respecto a los que están. Los alimentos básicos y la energía. Si vos tenés energía razonable, por ejemplo, pongamos el precio de la energía norteamericana, no te digo ni siquiera eléctrica, porque los norteamericanos han armado un sistema eléctrico extraordinario, pero al menos la energía fósil. Por lo menos tenés que tener el gas y los derivados del petróleo muy parecido a como lo tienen los norteamericanos. Si no, es imposible que hagas acero, por ejemplo, o que hagas aluminio. Si vos tenés la energía cara y el de aluminio es casi toda energía, vos metés alúmina, que es un polvito, y la energía, ahí hay una magia que se produce con una energía continua que transforma la alterna que viene, la transforman en continua, y andás a ver que algún químico te lo explique ahí. Hay unos polvitos, una cosa, qué sé yo, mucha energía y ¡plum! Te sale el aluminio. Bueno, si vos tenés la energía cara, estás jodido, no tenés manera. Porque entonces el aluminio es caro. Entonces, si vos tenés el aluminio caro, no vas a poder tener nunca motores de auto baratos o competitivos. Entonces, después te vienen con toda la historia del costo argentino, todas pavadas, digamos. La realidad es que arrancar de una materia prima carísima. Y lo mismo con el acero. Y si vos tenés alimentos caros, bueno, tenés hambre. ¿Está bien? Porque no te alcanza el trabajo en la industria si haces productos caros, y vas a hacer productos caros porque los salarios no tienen nada que ver con competencia internacional porque la comida está cara. En cambio, si vos tenés la comida barata, vos podés pagar menos y la gente vive bien y no tenés ningún inconveniente. Bueno, eso te lleva a que vos lo tengas que discutir con los petroleros y lo tengas que discutir con los productores del campo, pero no con el que trabaja, sino con el que se la lleva de arriba. Entonces ahí hay una grieta que hay que resolver y no hay posibilidad. Los ingleses lo resolvieron, los europeos lo resolvieron, los norteamericanos lo resolvieron y punto. No tiene solución. Es uno u otro. No es que vos podés convivir y decir, ay, qué lindo, mire, yo produzco 45 quintales de soja y el dueño de la tierra se lleva 15 quintales. Ay, qué divertido, qué bueno, da para todo. Eso son tonterías, eso tampoco funciona así. ¿Está bien? Sí, licenciado, esa es una grieta, pero usted estará de acuerdo que no es la grieta que No, se pero tiene... es esa, por eso esa es una grieta que hay que resolver. La demás es una grieta ficticia, la demás no existe. Yo te conté cuál es la grieta, la demás no es grieta. Perfecto. Le quiero dar... Si alguien me quiere decir que la grieta es la que informan algunos medios, eso es la política, eso tiene una importancia. Perfecto. La puedo poner a Argentina a crecer al 15% anual, 12, 10, todo eso que vos estás viendo se termina. Porque hace parte del ruido político, no pasa nada. Ahora, la otra grieta es de verdad. Y esa hay que resolver. Tiene que irrumpir el capitalismo moderno en la Pampa 1. Dos perfiles representativos. Uno es de Viviana Reyes, que es una abogada de Jujuy. Yo le voy a pedir que ella y Hugo Ricciuti, que es un emprendedor y un empresario pyme de Montegrande, en Buenos Aires, hagan una pregunta una tras de la otra, usted la escucha y responda a las dos, por favor. Viviana, ¿podés? Hola, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Hola, licenciado, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, niña. ¿Cómo le va? Un gusto, la verdad. Bueno, yo había escrito una pregunta en el chat diciendo de que hace poquito leí una entrevista que hizo Infobae acerca de la destrucción económica a causa de las decisiones actuales del presidente Alberto Fernández.
Yo soy empresaria desde la cuna, aparte de ser abogada, he visto crecer a mis abuelos en las panaderías y por ahí nos toca esto el rol también de ser nuestros propios agentes, ¿no? Y no ver que el Estado pueda empoderar ciertas cosas y que nosotros también podamos seguir adelante como empresarios. ¿Usted tendría alguna alternativa de solución para que nosotros podamos modificar esta situación económica que tenemos actualmente? Hugo, agregá la pregunta si van juntas. Bueno, vamos a ir por la misma línea entonces. Guillermo, yo me parece que soy el veterano del equipo acá. Vengo del campo, mi abuelo y mi padre peón de campo. Yo tengo una empresa hace 45 años del rubro de la madera. Tenemos una cantidad importante de personas, de empleados, felizmente. Y la pregunta para asociarme a lo de Viviana, ¿qué podemos hacer como sociedad para cambiar el curso de las cosas y poder generar un futuro de posibilidades para nosotros, para nuestra gente, para esto que mencionaste con tanta claridad, que es el principio de justicia, del derecho del laburante y sostener una empresa que le permita tener una vida digna? Muy bien. Primero, las empresas tienen que ser rentables, al margen de su tamaño, tienen que ser rentables. Después cada uno, como el zapato, encuentra su horma, pero tienen que ser rentables. Para eso tiene que haber equilibrio macroeconómico, ¿no? Es imposible, sobre todo en la Argentina, con déficit fiscal y con déficit del sector externo, que se pueda administrar. Esto es fácil de decir, muy difícil de conseguir. Y una vez que los conseguiste, lo tenés que mantener. Es el rol del Ministerio Económico. Tiene que hacer eso, que fue lo que hizo la Baña en nuestro gobierno. Te garantizaba que recaudabas más de lo que gastabas, porque el presidente también lo plantea así, y sobre todo que le vendés al mundo más de lo que le compras con un superávit comercial muy importante. Entonces, con esas dos cosas vos te parás, te plantás y podés empezar a caminar. Si no hay superávit fiscal primario o equilibrio fiscal y no hay balanza comercial favorable o equilibrio en el sector externo, no vamos a hacer acá una clase de economía, pero esto es así, la Argentina no se administra. Es muy, muy difícil. Diría yo, imposible. A partir de ahí tenés que tener rentabilidad en los negocios. Bueno, ¿qué hicimos nosotros para que las panaderías fueran rentables? ¿Por qué en nuestro gobierno todos los panaderos cambiaron los hornos, pusieron? Y bueno, muchachos, porque la harina estaba más barata porque pusimos retenciones en el trigo. Esto es así de fácil. Si vos no pones retención en el trigo, el panadero tiene la harina cara y a partir de ahí, después vos le tenés que mirar fijo al panadero y decir, che, por cada kilo de harina, no te hagas el vivo, multiplica por 3, me haces 5 piezas el kilo y me da para que todo el mundo coma pan. Y después, llévate la tuya con los sándwiches de miga, la factura, bla, 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 bla. Está bien, pero a 3 por 1, vos me podés hacer un pan de 5 piezas el kilo y no te pongas gracioso. Bueno, cuando esto se acuerda con los panaderos, hubo varios años donde las panaderías estaban complicadas y después todo veía que, sobre todo la panadería, era el negocio que más florecía. Bueno, porque arreglamos el tema del precio del trigo, muchachos. Esto, si no se arregla el precio del trigo, no hay manera, no hay magia, ¿está bien? No hay magia. Con respecto a la madera pasa exactamente lo mismo. Sí, en realidad nosotros tenemos fábrica de tableros, fábrica de muebles, y me empiezan a venir los tableros de China y los muebles para armar de China, y bueno, muchachos, se me funden todo acá. Esto es lo que pasó. Eso se llama, lo primero se llama el Ministerio del Comercio Interior, lo segundo se llama el Ministerio del Comercio Exterior. Y eso fue lo que hicimos. Por eso florecieron esas dos industrias. Ahora, llegamos a un límite también, allá por el 2012, 2013, donde las familias se juntaban a comer el asado, se comía la carne y se tiraba la ensalada. Y cuando yo vi que la ensalada que sobraba se empezaba a tirar, dije, nos pasamos de bomba. Ya no pasamos de rosca. Y nos pasamos de rosca.
Eso que un comerciante terminara de trabajar el viernes a la noche, llenara el tanque, se iba a Mar del Plata, y a los 2 días venía, bueno, está bien, es muy divertido, pero la verdad, muchacho, que empezamos a tener un exceso. Y eso después se paga. Bueno, parte de eso también nos pasó. Políticamente no es fácil decirle a la gente, mira, me parece que estás tirando las ensaladas. Y esto lo doy como ejemplo, porque los más jovencitos no, pero los más veteranos, allá por el 2010, 2011, sobraban los bols con ensalada, la carne se guardaba y como la ensalada ya estaba condimentada y no sé, se tiraba. Entonces terminábamos de comer a las 3, 4 de la tarde y se tiraban las ensaladas, no sé, ¿por qué vas a hacer con las ensaladas? Ya, y así no va. Ese es un exceso. Al final, cuando dimos la vuelta, terminamos que para comer una ensalada ahora tenemos que empeñar el auto. Bueno, es una cosa de loco. Las dos cosas están mal. Entonces, en su medida y armoniosamente, que decía el sabio general, a veces es difícil. Porque cada 2 años votamos y hay que votar, y a veces la política tiene su propia lógica, que si sos concejal, que si sos diputado, que si esto, que si aquello. Y eso es muy importante, es la sal y la pimienta de la política. Pero la política es la definición platónica de la política, que es administrar la hacienda pública para el bien común, digamos, ¿no? O la cosa pública para el bien común. ¿Cómo administramos la ciudad? Bueno, considerando que somos seres gregarios, que nos juntamos y nos gusta vivir en comunidad. Bueno, esa es la política. Después viene la sal y la pimienta, que son los cargos, y a veces los cargos terminan reemplazando al saber qué hacer. El proyecto de país. Entonces, en el caso de los empresarios tienen que ser rentables. Si los negocios no son rentables, estamos fritos. Hasta el año 2011, casi todos nuestros negocios eran rentables, 2010, 2011. Ya para el 2012 teníamos problemas. Le fuimos a vender a los Emiratos Árabes y no le podíamos vender ni zapallos Sanco. Resulta que los holandeses eran mejores y más baratos. Bueno, ahí empezó a tener problemas. ¿Está bien? Muchachos, eso es cuando empezás a desordenar la economía. Por eso el modelo de desarrollo tiene que ser permanente y sustentable. Ahora, si no hay negocio rentable, tampoco hay economía. Puede ser que alguno, que bueno, qué sé yo, siempre pasa alguno que... Pero los negocios tienen que ser rentables. La magia de lo nuestro fue que los negocios fueron rentables rápidamente. Entonces todos empezaron a crecer. Cada uno en su lugar, pero al tener negocios rentables la cosa florece. Por eso la primera pregunta dije, sí, la Argentina rápidamente puede empezar a crecer y fuerte, ¿está bien? Rápidamente. Pero tenemos que hacer bien las cosas en los próximos meses, y esa es mi duda, si vamos a hacer las cosas bien. Ya estoy empezando a preocuparme por el paso del tiempo. Muchas gracias estamos disfrutando mucho este intercambio. Hay una serie de preguntas que van sobre la táctica de su grupo político y suya personal, que me gustaría dejar al final, y hay 2 preguntas macro, una teórica y una geopolítica, que me gustaría que la hagan en ese orden. Emiliano, si puedes hacer tu pregunta sobre China y Estados Unidos, y después Damián, tu pregunta sobre impuestos, y después vamos a un tema de estrategia, táctica política. Emiliano, ¿estás? Damián, si no. Sí, ¿qué tal, Moreno? Buenas noches. ¿Qué tal, Coti? Un placer. ¿Qué tal? Sí, mi pregunta tiene que ver con el tema del poder adquisitivo y los impuestos. Usted hace poco habló en una entrevista con Viviana Canosa y dijo que la misión del peronismo era crear y aumentar la clase media. Y en los últimos años estuvimos viendo cómo el poder adquisitivo de los salarios fue cayendo y aún así los impuestos fueron aumentando. Por darte un ejemplo, los que pagan ganancias, a veces cada vez sueldos más chicos en términos reales pagan más ganancias. Mi pregunta es, ¿por qué cree usted que la clase política nunca discutió seriamente una reforma impositiva que ayude a eliminar la carga impositiva, especialmente los impuestos distorsivos y doble imposición, que alivie la carga a la gente? Porque recién usted decía, bueno, el tema del déficit, con el cual yo estoy completamente de acuerdo, que a la Argentina no puede jamás crecer con déficit local y déficit externo,
pero la razón para ese déficit es que el Estado es tan grande que gasta más de lo que puede recaudar. Entonces aumenta la presión impositiva. Pero la pregunta es esa, ¿por qué hasta ahora, por lo menos yo no la vi, hubo una discusión seria con respecto a esto que alivie un poco, especialmente los impuestos a la gente más necesitada? Gracias. Sí, está bien la pregunta. Primero, la clase política iría de Macri a Cristina, pasando por Moreno y todo lo demás, con lo cual, Sí, si eso todo es el la clase espectro. política, es la política, ¿no? ¿Cómo? Por supuesto, sí, todo el espectro Por político. eso, entonces no hay clase política, digamos. Yo no soy marxista, no divido la sociedad en clase, no sé bien qué sería la clase política. Digamos, yo hago política de los 14 años y me mataron 50 amigos que no envejecieron conmigo, y muchos de ellos lo tiraron vivos al mar. A los primeros no le abrían la panza, y entonces aparecieron los cadáveres en la costa, y a los segundos ya sí, le abrían la panza para que se fueran para el fondo y se lo comían los pescados. Así que yo no sé si eso sería también la clase política, digamos, ¿no? Los que mataron y... no sé, por eso no sé qué es la clase política, qué sé yo. Me parece que eso es una definición que no la termino de entender. No sé si son todos los que son cargos electivos o también los cargos no electivos que son empleados públicos, si son los jueces, si los jueces son la clase política también. No sé quiénes son los generales, serían clase política, que lo eligen los políticos. No sé qué es la clase política, no termino de entender, pero bueno, no importa. Vos me querés decir que la Argentina, en su administración superestructural, no decidió bajar los impuestos, y yo hasta puedo coincidir con vos. Ahora, los impuestos en la Argentina no son tan altos. Lo que pasa es que vos me contestás ahí, no, ¿cómo no? Es el 50% de los que pagan, claro, pero hay un 40% de economía negra. Y no hay ninguna posibilidad de que el 40% de la economía sea negra si los grandes no negrean. Y después de 6 años y medio de ser secretario de Comercio, te puedo asegurar que eso está fuera de discusión. O sea, vos no podés tener la saladita vendiendo en negro si el que hace el hilado no vende en negro. Y el que hace la tela no vende en negro, porque no te dan la cuenta. Así que cualquiera que esté en el mercado sabe esto. Yo tengo un mayoreo de ferretería, así que estos muchachos, todos nos conocemos todos acá, ¿está bien? Entonces, la presión impositiva en la Argentina sobre el total de la economía es el 30, 32%, 33%. Cuando vos la subís, le sacás el 40% de negro, y entonces la economía pasa a ser el 60, el 30% la mitad. Pero no es la verdad. Porque la verdad es que el PBI de la Argentina es lo blanco y lo negro. Y acá yo le pregunto al maderero, al panadero, qué sé yo, y, ¿viste? Y no, yo no tengo ningún problema. Yo creo que eso tampoco me resulta tan problemático. El déficit, digamos, los italianos hicieron un país extraordinario, y en Italia, a diferencia de los alemanes también hicieron otra historia. Pero a mí eso no me asusta a mí, digamos, ¿no? A mí que la gente se la rebusque, a mí no me molesta. Al contrario, creo que es un espíritu emprendedor bien interesante. Ahora, cuando vos decís que el Estado es deficitario y entonces tiene que achicar los gastos, ya es una posición ideológica, porque yo te digo, ¿por qué no aumentar los ingresos? Por ejemplo, hay 7.500 millones de dólares que se van a llevar los terratenientes este año, entre las dos campañas de soja de primera, soja de segunda, o soja maíz y trigo, que yo, la que vos quieras. 7.500 millones de dólares este año, por el título de la propiedad, como renta, no por trabajo. Bueno, mirá vos que con eso haces un desparramo bárbaro. Entonces ya lo tuyo es una posición ideológica. Vos haces una pregunta y das por sentado que el déficit fiscal se resuelve por vía del gasto. Bueno, también Esper dice que hay que echar 3 millones de personas, que son los números que hace Esper. Bueno, está bien, después tenés que explicarme cómo sigue. Vos dejás a 3 millones de personas sin trabajo, después decime cómo es. Entonces, así funciona esto. Yo digo, mire muchachos, en esta sociedad solidaria le toca a los de arriba de verdad, que hace décadas y décadas que se la vienen llevando, que pongan. En todo caso, discutamos. Si te doy un bono a 50 años, discutamos. Y lo que iba a decir en la primera pregunta, que eso, yo pedí ese debate y sorprendentemente, con el campo en la Pampa Húmeda se empezó a dar ese debate. Porque necesitamos salir del sistema feudal de producción en la Pampa Húmeda
entrar en un sistema capitalista moderno, donde los trusts o los fideicomisos de producción tienen mucho que opinar. No tiene nada que ver esa tontería de Grabois con la reforma agraria, es una tontería mayúscula, eso no tiene nada que ver. Las unidades de producción son ineficientes y son pequeñas, así que eso no sirve para nada. Estamos hablando del capitalismo, ¿no? La irrupción del capitalismo, que el capitalismo puede pagar un alquiler en Florida y Corrientes, que es bien distinto a Avenida del Trabajo y San Pedrito. ¿Está bien? Ahora, el local se amortiza, hay una renta urbana, la tierra no se amortiza, ¿está bien? Usted tiene una tierra y no se amortiza. Entonces es ilógico que se lleve el 10-12% del valor de la tierra en moneda dura todos los años, porque entonces en 8 años, 9 años duplica el capital y no hay ningún negocio en el mundo que funcione así. Ningún negocio, sobre todo en la tierra. Bueno, olvídese de eso, no. Por eso hay una sensación de que tenemos que irrumpir con el capitalismo moderno. Y eso, como decía Perón, para hacer una tortilla hay que romper los huevos. El tema es qué huevos romper. Entonces, o vos rompés los huevos de las 1000 familias, rompés los huevos de los jubilados, de la clase media, de los trabajadores. Bueno, es lo que está pasando. ¿Qué hizo Macri cuando llegó? Y duplicó el precio de la comida. ¿Pero por qué era Macri? No, porque era Blanco Villegas, lo crió la mamá. ¿Y quiénes son los Blanco Villegas? Y son los Blanco Villegas, ¿qué vas a hacer? Así funciona, no es que lo crió la mamá. Y bueno, entonces duplicó el precio de la comida y inmediatamente aumentaron la hectárea de los campos y los tipos se la llevaron durante 2 años hasta que le explotó. Vino el Fondo Monetario y le puso las retenciones. El que puso las retenciones en la Argentina nuevamente es el Fondo Monetario Internacional. Eso para que no hagamos líos ideológicos innecesarios. El Fondo Monetario puso la plata y dijo, me la tengo que devolver. ¿Con qué? Con la plata de las retenciones. Poner las retenciones. Macri no quiso y después las tuvo que poner. Se resistió unos meses y después la tuvo que poner. Bueno, y yo lo que digo es, le cobramos retenciones y le ponemos ley de alquileres. Cuestión que la plata no la ponga el productor, sino que la ponga el terrateniente. Bueno, son opciones de... Yo estoy de acuerdo con vos, nosotros manejamos el gobierno con superávit fiscal. No hay ninguna duda. Cuando la Argentina crece, si generaste los equilibrios macroeconómicos, después es más fácil mantenerlo. Cuando lo perdés, se te arma un lío bárbaro. ¿Por qué lo perdimos? Bueno, lo perdimos porque en algún momento cambió el mundo, no con la crisis esta del 2008, eso no tiene ninguna importancia. La subprime, todo eso son todas tonterías. Lo que pasó fue que los norteamericanos hicieron una revolución extraordinaria. Ustedes piensen que los ingleses hicieron la revolución industrial y los norteamericanos hace 10 años atrás terminaron de hacer su revolución energética. Entonces son el país con mayor cantidad de energía fósil junto con los rusos, pero a su vez son el único país que es abundante en energía fósil y que la usa, porque los rusos no la usan, la tienen que exportar. Entonces es extraordinaria. La ganancia de competitividad que tuvieron los ingleses con la revolución industrial, la vivimos nosotros en el combate de la vuelta de obligado. Después de navegar 14.000 kilómetros, le venían a vender mercadería a los paraguayos más barata que la que hacíamos nosotros. Por eso el brigadier general ordenó entrar en combate. Y la revolución de los norteamericanos también es extraordinaria. Extraordinaria, cambió el mundo. Aprovechemos esta mirada global para la pregunta de Emiliano Arévalo que tiene que ver, y después volvamos por favor al tema de los liberales, tanto como teoría, como representantes teóricos o filosóficos, como actores políticos, y esa ya sería el final de nuestro intercambio. Pero Emiliano, ¿tenés tu pregunta? Bueno. Sí, la tengo. Después Carlos, bueno. ¿no te puedes preparar? Carlos de Neuquén. Dale, Emiliano. Sí, ¿cómo le va, licenciado? Mire, yo tengo una pregunta que es bastante concreta, que tiene que ver con la cuestión de geopolítica internacional, ¿no? Usted sabe que tenemos indicios de que vamos a un mundo bipolar, básicamente entre China y Estados Unidos. Y nosotros ya pasamos por un escenario parecido después de la Segunda Guerra Mundial. La estrategia que para mí siguió Argentina fue una estrategia de no alineación ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Desde mi punto de vista, y creo que existe un consenso sobre eso, no resultó muy beneficiosa, ¿no? En el largo plazo. Para adelante,
y Estados Unidos. ¿Cuál le parece a usted que debería ser la estrategia argentina? ¿Debería y por qué deberíamos elegir esa estrategia? Bueno, aparte se cortó, pero me parece que se entendió la pregunta. Primero, la estrategia de no alineamiento con ninguno de los imperios es correcto desde los principios y valores, porque si no seríamos ahora todos unos marxistas fracasados si nos hubiésemos alineado con la Unión Soviética y, por ejemplo, no habría mormones, o como se llame. No existiríamos los católicos, ¿no? ¿Está bien? O sea, hubiésemos tenido un problema, hubiésemos criado a nuestros hijos sin la noción de Dios. Y ese es un lío enorme. Yo no quiero esa sociedad. Ahora, lo mismo me pasa con los norteamericanos, también hubiésemos fracasado como sociedad. Así que el no alineamiento me parece que es correcto. Está bien, nosotros tenemos nuestra propia lógica y sobre eso tenemos que construir. O sea que gracias a Dios existió Perón y no nos alineamos ni con los soviéticos ni con los norteamericanos. Hubiese sido una catástrofe con los soviéticos, no, de eso no hay ninguna duda. Con los norteamericanos, bueno, qué sé yo, pero la verdad que la sociedad norteamericana, eso tampoco me parece extraordinario. Los respeto, todo lo demás, pero la verdad que los valores que anidan en la sociedad norteamericana no son mis valores. Ese es el primer tema, o sea que el no alineamiento me parece extraordinario. Ahora, sobre los chinos también tengo mis dudas, no vamos a ningún mundo donde sea una confrontación chino-norteamericana y esos sean los dos alineamientos. Eso, mirá, no hay ninguna posibilidad de que un país sea potencia si no está en condiciones de llevar la guerra más allá de su frontera. Y para eso necesitas una marina extraordinaria o una capacidad misilística que es la que tiene Putin. Por lo tanto, no le veo a los chinos ninguna capacidad de hegemonizar en el mundo nada, aparte de que el diferencial tecnológico es muy importante. Yo caracterizo a los chinos y a los europeos continentales como los grandes perdedores del nuevo orden internacional. Y los grandes ganadores vuelven a ser los de Yalta, o sea, Putin y Trump. Y sí me parece que el liderazgo del Papa como guía espiritual de la humanidad es muy importante. O sea, alguien tendría que estar en esa mesa hablando por los pueblos que no tienen voz y ese es el Papa. No hay otro, no hay otro. Por lo tanto, a mí me parece que sobre esa base vamos. De ahí a que lo podamos conseguir, creo que los dos ganadores son Putin y Trump. Creo que hay alguien expectante ahí que tenemos que ver los que pensamos la sociedad con principios y valores y veo discutiendo en el mundo dos nacionalismos. El nacionalismo que levanta muros y el nacionalismo que construye puentes. En ninguno de los dos están los chinos. Los chinos hoy se llaman comunistas, pero cuando van en el mundo son neoliberales, con lo cual tienen un lío bárbaro. Por eso iban a Davos. O son socialdemócratas, es lo mismo, para mí es lo mismo. Socialdemócrata, neoliberal, el origen en cuanto a teoría económica es la misma, la escuela austríaca. De ahí se deriva, algunas décadas después, este posmodernismo de no tenemos hito el pasado, no tenemos futuro, la sociedad líquida. Estas tonterías que escribía Durán Barba. Cuando Durán Barba dijo que en el siglo XX habíamos terminado con las religiones politeístas y en el XXI con las monoteístas, se dirigió a nosotros. Dijo, para el 2050 casi vamos a ser eternos. O sea que repudiábamos el último don de Dios, que es el don de la muerte. Ahí nos conducía a Cambiemos. Con esa ideología. Vos la ves en perfil en los artículos de Durán Barba, enero del 2018. Lo tenés todo prolijito, ¿eh? Y ahí está. Perdón, enero del 2019. Ahí lo tenés prolijito. Así que los 3 primeros domingos tenés la ideología de lo que era Cambiemos. Ahora, el problema también lo tengo con Alberto Fernández, por eso dije que aparte, sin principios y valores, porque va esto mismo. Por eso Alberto Fernández dijo una vez en un reportaje que los pueblos discuten la eternidad. Pero mirá qué estupidez, yo desde los 14 años que hago política y nunca estuve en ninguna reunión de los hombres los queremos transformar en Dios. Entonces te vienen con esta historia que te meten un chip, que esto, que aquello, y que entonces vos vas a tener un brazo y que te vas a conectar, bueno, todas estas tonterías que la verdad que ninguno de nosotros quiere, en principio, no reconocer el don de la vida de su gestación y no reconocer el don de la muerte, plácido, obviamente, no en la sala de tortura, ¿no? Que te abran la panza y te tiren al medio del mar. Estamos hablando la muerte recibiendo los sacramentos y yendo al que el Señor te acoja. Bueno, ese es el mundo que yo quiero. Y para eso se necesita una doctrina distinta que solamente puede salir del único pueblo nuevo que hay en el mundo, que es el pueblo americano.
que tiene 3 grandes poblaciones que se fusionaron para dar este pueblo mestizo. Son los pueblos, los indígenas, las poblaciones indígenas, las europeas y las africanas. Estas 3 grandes corrientes se fusionaron y generaron este pueblo mestizo extraordinario que son los pueblos americanos. Y dentro de ese pueblo americano, un pueblo fabuloso, que es el pueblo argentino, que es el único que dio una doctrina nacionalista de amor y paz. A diferencia de las cabezas europeas que dieron doctrinas nacionalistas, xenófobas y excluyentes, y que llevaron al mundo a la Segunda Guerra, nosotros somos nacionalistas y construimos puentes, nos levantamos muros. Bueno, y eso se llama en la Argentina peronismo. No se llama ni liberalismo, ni radicalismo, se llama peronismo. Puede gustar, no gusta, pero esto es como se llama. Bien, en ese debate mundial, el peronismo tiene mucho que ofrecer. No hay ninguna duda que un mundo donde se vive en comunidad y donde prive la solidaridad es el mundo que todos queremos, con principios y valores. Bueno, de ahí vamos. Tengo que confesarle algo, que si esta conversación hubiera sido 1 a 1, yo me hubiera sacado muchas ganas de preguntarle y de conversar muchos temas. Llevo cierta responsabilidad por organizar y por representar las preguntas de otros. Y solamente quiero hacer este comentario. Nosotros somos una denominación cristiana y parte de nuestra fe está basada en un libro de Sagrada Escritura que es compañera e igual de la Biblia, que se llama el Libro de Mormón, de ahí el sobrenombre. Pero el Libro de Mormón es un relato sobre pueblos antiguos en el continente americano que tenían su mirada y su fe puesta en el mismo Señor Jesucristo que la tienen los cristianos de otros lados. Y hay grandes promesas para los pueblos originarios en cuanto a que vuelquen su mente y su corazón a Jesús. Digo eso como una característica de una denominación religiosa que se asocia con Estados Unidos. Y le hago un comentario. Alguien que está acá compartió conmigo que una influencer cristiana también, muy provida, etcétera, denunció a los mormones como que somos digitados por el Foro de Sao Paulo. Y fue una novedad, porque toda la vida la sospecha fue que somos agentes de la CIA. Ahora pasamos a ser del Foro de Sao Paulo. Bueno, yo lo quiero precisar porque es cómico. La verdad que nuestra fe está centrada en Cristo, y también hay esas promesas para este pueblo maravilloso del que usted habla. Y también hago una mención importante, que es que si bien este grupo no representa oficialmente a la Iglesia, está presente en esta reunión el licenciado Alfredo Salas, que es el gerente, el director de Comunicación y Asuntos Públicos de la Iglesia para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Está participando como uno más, pero es la representación institucional. Eso le quería decir. Y le quería agradecer a Sebastián de Neuquén, que fue el gran impulsor de esta reunión, que me puso en contacto con Luciana, que fue muy amable, y agradecerle a usted por adelantado. Y quiero terminar con la pregunta de su tocayo de apellido, Carlos Moreno, porque tiene que ver un poquito con algo que Luis Spillman y otros manifestaron, que es el rol de los liberales ahora en Argentina y el rol en relación a usted. Carlos, ¿vos podés? Sí, creo que me hablabas a mí, ¿no? Sí, a vos. Yo soy Mercado. Me dijiste Moreno. Es el fanatismo, perdón. Pero está bien, a ver, fíjate, aguantame un segundo que me fijo porque la había escrito en el chat la pregunta. Voy a intentar de articularla de una manera clara. Bueno, primero que nada, un gusto saludarlo, licenciado Moreno. Sabe que me encanta verlo en alguno de sus videos que han salido, en sus entrevistas. Un hombre que tiene mucha claridad y muchos conocimientos, y eso es algo que la verdad admiro y respeto. Felicitarlo por lo que hace. Mi pregunta es la siguiente, está relacionada un poco con lo que es el liberalismo actual en Argentina, que ha tenido algún desarrollo que quizás antes no existía con personas como Javier Milei y algunos otros personajes que han aparecido por ahí que se han allegado más a lo que es un liberalismo quizás más europeo, de la escuela clásica, también con algún quizás liberalismo norteamericano que no es igual al liberalismo clásico, y que tienen ideas a veces distintas a lo que está predominando, especialmente en lo que es el gobierno actual, que no sé si llamarlo peronista, sinceramente. Así que mi pregunta sería, ¿cuál es su opinión de estos grupos
si le parece que hay lugar dentro de la cosmovisión peronista para estos grupos de liberales, y también en algo relacionado con lo que mencionó usted al principio de la charla, relacionado con esta cuestión de la renta extraordinaria de la tierra, quería preguntarle qué piensa de la solución a la que llegó Inglaterra, precisamente mediante la liberalización del comercio, que fue algo que le permitió solucionar el problema de la renta extraordinaria que tenían sobre la tierra. Serían más bien dos preguntas, así que ahí le voy a pedir a Gabriel si de repente puede vigilar, o fijarse, mejor dicho, si se pueden ser simplemente las dos respondidas. Sí, depende del licenciado Moreno. Fue un lapsus que le llamara al mercado Moreno. Lo que quiero comentarle, licenciado Moreno, es que acá en este grupo hay gente que apoyó al gobierno de Macri, hay gente que apoya al gobierno de Fernández, hay gente que lo apoya a usted directamente, y hay gente que no está en ninguno de esos sectores. Estamos conversando entre todos, así que nadie se tiene que sentir ofendido por una pregunta directa, y mucho menos por una respuesta directa. Esta es una oportunidad que nosotros pedimos. Hay liberales escuchando, hay antiliberales, y hay gente que está tratando de sacar, como dijo Pablo, lo mejor donde esté lo bueno. Licenciado, si usted, este serían sus últimos minutos, no queremos sacarle más tiempo, así que responda lo que... No, vamos a responder. Primero, yo me acuerdo una vez, la primera reunión que tuve con los laboratorios medicinales de capitales extranjeros. Vinieron los muchachos, se reunieron en la mesa. Yo siempre a la reunión iba solo. No, siempre voy solo. Esa historia de voy solo. Entonces me siento y le digo, che, los radicales dicen que ustedes le voltearon el gobierno de Ilia. ¿Viste la historia esa de que a Ilia lo echaron los laboratorios extranjeros? Y yo lo entré a mirar así y le digo, la verdad que ustedes no me parece que puedan hacer ningún golpe de Estado. Me parece que los radicales están equivocados. Ustedes hicieron el golpe de Estado. Vos, Roche, vos hiciste el golpe de Estado. Entonces empecé a pasar revista a las empresas extranjeras en términos de dominio del capital, no son empresas argentinas. No, me dicen, bueno, viste, cosas radicales, dije yo. Siempre me dijeron a mí cuando era chiquito que los mormones eran la CIA. Hasta que empecé a conocer a los mormones, digo, carajo, si esto es la CIA, está complicadísima la CIA. Digamos, ¿no? O sea, la verdad que es una cosa absurdo. La verdad que no tiene nada que ver. Voy a pedir aclaraciones. Sí. ¿Me pediste una aclaración? No, que podemos ser buenos espías si quisiéramos, ¿eh? No creo. Pero porque hablan, digamos, no hay ninguna posibilidad que el que hable sea espía. Vos descubrís una espía porque no habla. O dos características, o no habla o habla mucho y no le entendés nada. Decís, ¿qué dijo este tipo? Nada. Entonces vos te imaginas que un mormón que hable mucho y no diga nada, ¿qué sentido tiene para militar, para ser mormón? No tiene lógica. Así que no, esas son tonterías y la verdad que eso no hay ninguna. Después tiene que ver la interna dentro de la teología y las cosas que, viste, que cada uno quiere llevar la clientela para su lado y esto tiene lógica, así funciona. Así funciona esta historia. Nosotros sobre los judíos y los musulmanes tenemos una ventaja que decimos, tenemos el mismo Dios, pero nosotros decimos que tuvo un hijo y es nuestro. Después, cada uno tiene su visión de ese hijo. Ustedes tienen una, otros tienen otra, y bueno, después discutimos entre nosotros, pero está dentro de los principios y valores. Con respecto a los liberales, y yo lo valoro mucho a Milei, me cae bien, incluso cada tanto nos juntamos a comer, y yo lo valoro. Es un chico que se está formando y que tiene mucho futuro, pero él es neoliberal, no es liberal, estrictamente. Pero bueno, ya nos vamos a ir encontrando. Con respecto a los liberales, yo lo que le digo es que no existe la libertad en el country. Solamente existe la libertad si la comunidad es libre. Y los únicos que planteamos una comunidad libre somos los peronistas, porque no hay una comunidad libre si es injusta. Es muy difícil, porque las tensiones están a flor de piel y entonces es un lío bárbaro. Entonces, tratar de igualar, no sé si igualar, pero que las distancias entre el que más gana y el menos gana
no sean pornográficas, me parece que es vital. Y por eso yo lo asocio esto con el pecado y demás. O sea que nosotros tenemos muchos puntos de vinculación con los liberales y algunos con los marxistas, ¿está bien? Tenemos menos puntos de comunión con los neoliberales y con los socialdemócratas, que son casualmente los que hicieron el consenso de Washington y este mundo global que terminó después de algunas resistencias cuando asumió Trump. Hoy Estados Unidos no es neoliberal, por lo tanto, si Estados Unidos no es neoliberal, el mundo tampoco, porque el único que puede conducir el conjunto es Estados Unidos. No lo pueden conducir los chinos, no tienen ninguna posibilidad. Los chinos no tienen ninguna posibilidad de llevar la guerra más allá del desplazamiento de su ejército. Entonces le pueden hacer la guerra a los vietnamitas, a los coreanos, ya con los rusos no pueden, los mongoles, pero no hay ningún imperio que sea imperio si no puede llevar la guerra más allá de su frontera. Entonces, esto que nosotros estamos viendo es, con los liberales, la posibilidad de que entiendan que nosotros también prohijamos la libertad. Nosotros queremos un pueblo de hombres libres. Y eso es ser liberal, en una comunidad libre. No la libertad mía y la esclavitud tuya, sino eso es una joda. ¿Está bien? Todos tenemos almas y todos merecemos ser libres. No es que hay hombres y mujeres con alma y hombres y mujeres sin alma. Eso ya está resuelto. Todos tenemos alma y todos somos hijos de Dios. Por lo tanto, todos merecemos ser libres y todos tenemos libre albedrío. En una comunidad que es libre. Así que hay un espacio de mancomunión extraordinario. Yo le dije a Milei que podría ser perfectamente presidente del Banco Central, porque nosotros no ponemos en el dinero el desarrollo de la economía. Nosotros lo ponemos en el trabajo. Entonces el dinero es un accesorio de eso. Por eso somos serios cuando estudiamos economía y cuando la hacemos. Por eso cuando hay un gobierno peronista que hace economía peronista, te va bien. Y no es fácil. A Perón lo tuvieron que sacar a metabomba, digamos, ¿no? Si no, no te sacaba. Y a nosotros, bueno, cometimos unos errores al final. Se perdió un poco esa doctrina. Pusimos un secretario de planeamiento estratégico que era marxista, cuando el Papa era, bueno, una cosa loca, el Papa es argentino y vos ponés un secretario marxista que niega la existencia de Dios, ¿no? Es una cosa loca lo que es. Los últimos 2 o 3 años de nuestro gobierno no fueron los mejores, diría que fueron los peores. Pero bueno, fuimos castigados con la derrota. Y ahora en la vuelta, lamentablemente, tenemos lo que tenemos. Con lo cual, yo creo que hay un espacio con los liberales y hay un espacio con los marxistas serios también que nos podemos ir encontrando. Y hay un espacio fundamental con todos aquellos que se formaron en los principios y valores, entre los cuales está la trascendencia. Y la trascendencia finalmente tiene que ver con la existencia de Dios. Por eso somos un movimiento, no un partido, humanista y cristiano. El centro de nuestra acción es el hombre y la comunidad, y cristiano porque tenemos que ver con Cristo como ordenador de las cosas también. Ese es el debate, obviamente administrando el reino terrenal, no el reino de los cielos, nos toca eso. Y en eso estamos, y pensamos que esos principios y valores puestos en una doctrina para administrar el reino de la tierra es el peronismo. Perdónenme los liberales, perdónenme los marxistas, perdónenme los radicales, somos los peronistas, con todos nuestros defectos, pero en el fondo es la doctrina que permita que reine la paz y el amor en la tierra. Y si reina la paz y el amor, reinan los principios cristianos al margen de nuestras disidencias y nuestras sutilezas, nuestras diferencias que podemos tener. Y si reina la paz y el amor, no hay duda que es la base de nuestra doctrina peronista. Y ahí nos encontramos. Por lo tanto, no necesitan afiliarse al partido, pero de alguna manera se van a dar cuenta que van a ser mucho más felices viviendo en un mundo peronista que en un mundo radical. Yo les agradezco enormemente. Y aparte porque la interna es peronista radical, muchachos, que voy a hablar con los liberales. Es peronista radical, eso es lo que le pone sal y pimienta a la cosa. Yo soy de Racing. La otra mitad es de Independiente. Y la verdad es que cuando uno se va al descenso, los otros nos ponemos tristes. Los cargamos una semana y después nos quedamos sin clásico. Imagínense, nosotros salvamos el campeonato cuando le ganamos a Independiente con 9 hombres. Si Independiente hubiese estado en la B,
no hay clásico. Y lo mismo le pasa a lo del rojo con nosotros. Por eso los cargo a los radicales. Pero son como unos primos hermanos. Y también los liberales, y de alguna manera por ahí también los marxistas, algo sirven en este tema de marcarte a veces lo que está mal y que estás desviando el camino. Pero finalmente, si vivimos en comunidad, en una comunidad libre de un gobierno esclavo, vamos a vivir dentro de la doctrina de amor y paz. Y ellos, llamámosle cristianos, llamémosle peronistas, bueno, terminamos siendo una doctrina para administrar lo terrenal, para que finalmente cuando te llegue el último don, que es el don de la muerte, Dios te reciba y te diga cumpliste. Gracias, muchachos, por la charla y les agradezco, y el cierre es suyo, Gabriel. Licenciado, muchas gracias. Nada más le quiero decir, no le voy a sacar tiempo, pero le quiero hacer saber que hay una última pregunta insistente, que es interesante porque habla del estado del peronismo en Mendoza, que es una provincia donde el peronismo es fuerte, el radicalismo es fuerte, el liberalismo es fuerte, históricamente. Pero sepa que esa pregunta está y que Josué la quisimos meter, pero me parece que el cierre fue perfecto y le agradecemos mucho por esta oportunidad. Bueno, yo te diría que de acá a un mes, 45 días, antes de fin de año, hacemos otra sentada si tienen ganas y empezamos con esa pregunta, con la pregunta mendocina, no te afliges. Exactamente, y nos gustaría hacer un híbrido de estar presentes cuando podamos, post pandemia o post cuarentena, y los que estén en el interior conectados online, pero nos gustaría, digamos... Sí, aparte si no nos vemos no lo voy a peronizar, y vos sabés que el objetivo nuestro, el tuyo, ¿cuál es? Que el mundo sea mormón o como se llame, y el mío que sean todos peronistas, así que para mí es un placer. Algunos habré convencido, otro no, otro dirá esto insoportable. Bueno, vos lo llevas, Gabriel, y vas haciendo lo que tengas que hacer. Nosotros también predicamos. Si le interesa mi prédica, usted sepa, yo sé dónde usted vive, y a 2 cuadras de su casa hay una iglesia nuestra, Salta casi San Juan, enfrente del sindicato de futbolistas. De hecho, yo cuando iba a esa iglesia, salía de ahí, y creo que pasaba por la puerta de su casa, y compraba en la panadería de Salta e Independencia, mi esposa se está riendo, un pan delicioso, a la que me parece que usted había estado amasando por ahí. No es mía. Esa es una de las versiones que hay dando vuelta por ahí, pero no es mía. Yo tengo un mayoreo de ferretería y una consultora en economía. Eso es lo que tengo. Ni panadería, ni lavandina, ni ninguna de esas cosas. No, eso, mirá, después de que dejé de ser funcionario, yo tengo una panadería al lado que es la que compra. Y como se había corrido esa hora, el panadero no me daba ni 5 de pelota, ni a mí, ni a mi mujer, nos trataba mal, y ve, este idiota, ¿qué le pasa? Y bueno, después me enteré que decían que la panadería esa era mía. No, pero no es mía, no tengo. Yo tengo un mayoreo de ferretería, soy distribuidor de ferro, en FB, todo lo que conozcan de fierro, y tengo una consultoría en economía. Esos son mis dones, y mi esposo es escribana, así que no, panadería, nada de eso tengo. Sí conozco el mundo de los comercios, los negocios, bueno, tengo 40 y pico de años de mercado, de tanto estar hablando, conocer un poquito de cada cosa, pero no es mía la panadería. Y yo con eso tengo una anécdota muy, muy interesante, y con esto cerramos. Mi esposa se cayó una vez, bueno, se lastimó el hombro, entonces el médico la manda a hacer fisioterapia y le dice, ¿dónde vivís vos? Y yo vivo en Salta. Uy, ahí cerca tenés AFA, que era de los futbolistas. Y yo soy médico de los futbolistas. Entonces, mi señora, que es escribana, venía a casa, se ponía el jogging, caminaba 1,5 cuadras y se iba ahí a AFA. ¿No? Y entonces le dice, y un día le estaban haciendo esas cosas donde va Maradona, Palermo, que se curan los meñicos, bla, 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 bla. Y entonces dice, ¿y usted, señora, cómo viene acá? ¿Qué deporte hace? Mi señora es grande como yo. No, dice, mi médico es tal, qué sé yo. Dice, ese es el maestro de todo, sí. Y la mandó acá, sí. ¿Por dónde vive? No, vivo acá a 2 cuadras. Dicen que ahí a 2 cuadras vive Moreno. Y mi señora, que es pícara, dice, sí. No, dice el tipo, pero no debe vivir, debe tener unas minitas por ahí. Imagínense que Moreno va a vivir acá. No, Moreno debe vivir en otro lado. Y mi esposa se reía hasta que se enteraron que era mi esposa. El tipo no sabía. Imagínense, no, Moreno debe tener unas minitas por ahí. Nadie cree que vivo donde vivo, y nací a la vuelta, ¿viste? Y la verdad que soy leal. Ahora viene el 17 de octubre. No nací yo, pero nació mi hijo. O sea, mi vieja tuvo menos puntería, pero yo tuve más, y nació mi hijo el 17 de octubre. Es la lealtad, y aparte soy fiel, digamos, ¿no? ¿Viste? Esas cosas. Somos pecadores, pero te cuento esa anécdota porque está enfrente de tu iglesia. Mirá lo que decían los muchachos de mí. Les mando un abrazo, y cuando ustedes quieran, a disposición.
Estamos en contacto, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches.